Buenas tardes a todos. Martes con François 29. Bueno, hoy me parece que tengo un foco un poco fuerte. Pero bueno, martes con François 29. Pues llevamos casi 7 meses de martes con François. Pues estoy encantado de estar con vosotros. El concepto de martes con François, pues ya los que me seguís ya lo sabéis, es que cada semana os doy mis reflexiones sobre el sector inmobiliario, os doy mis reflexiones sobre nuestra red Coelbancaire en España, la red Coelbancaire en general, y pues hablo de algún tema que me gusta comentar. Y hoy lo que vamos a comentar es algo sobre la estrategia de la preeminencia. Pues la estrategia de la preeminencia es un concepto que me es muy interesante y que realmente yo creo que todos los que están en el sector inmobiliario y todos los que en general tienen un negocio tienen que entender esta estrategia de la preeminencia. ¿Qué es esto? Es un concepto que ha sido desarrollado por Jay Abraham. Jay Abraham es un famoso experto en marketing. Y básicamente, ¿qué dice nuestro amigo Jay Abraham, fundador de la estrategia de la preeminencia? Dice básicamente que nosotros, los profesionales, en cada momento tenemos que recomendar siempre, en todas las ocasiones, lo mejor para nuestro cliente. Lo mejor con nuestro cliente en el sentido de que tenemos que buscar a convertirnos como un asesor de confianza. Tenemos que buscar que nuestro cliente no nos vea como alguien que le quiere vender algo, pero realmente alguien que le entiende, que entiende sus preocupaciones, que entiende lo que busca, que entiende realmente quién es y que para luego poder darle el mejor servicio. Bueno, hola a todos, aquí tenemos mucha gente, por lo cual me estoy descansando un poco. Salut Jean-Baptiste, j'espère que tout va bien. Antonio, ¿qué tal? Fernando Voli de Fincas FV en Madrid. Bueno, pues oye, todos amigos estáis aquí y estoy muy contento, pero os voy a volver a insistir sobre qué es lo que es la estrategia de la preeminencia. La estrategia de la preeminencia, que tengo que volver a conectar los dots, los hilos, realmente es una estrategia muy importante y que realmente yo, como experto inmobiliario, puedo recomendar que realmente es la única manera de tener éxito en nuestro sector, porque la estrategia de la preeminencia dice que tiene que ser el experto y el cliente te tiene que ver realmente con la persona que cuando él está pensando en comprar un piso, en vender un piso, pues tiene que recordarte que tú estás. Y para conseguir esta fama, para conseguir esta credibilidad, en cualquier momento tú tienes que actuar no como un vendedor, pero realmente como alguien, repito, que le entiende, que sabe preguntar, que sabe escuchar y que realmente tienes un interés real en solucionar sus problemas, un interés real en entender quién es y ponerse en su piel para realmente poder asesorarle de la mejor manera. Y esto puede decir perfectamente, a lo mejor aconsejarle que no compre. ¿Qué he dicho? O sea que realmente el tema de la estrategia de la preeminencia es realmente que tu cliente, que tú le puedas decir, mira, yo creo que lo mejor para ti no es lo mejor para ti no es este piso más caro, a lo mejor es guiarle hacia el piso más barato y no el piso más caro, incluso aconsejarle, repito, que no haga esta compra. Pero es la única manera de tener éxito en nuestro sector. Es la única manera que este cliente se te vea como la persona de referente. Y para esto, pues a veces tienes que tomar decisiones o aconsejarle cosas que no son de tu interés. Tú el interés que tienes es
que compre y que tenga la mejor comisión que puedas conseguir. Pero no es este tu papel. Tu papel realmente, repito, es ponerse en la piel del cliente y que te vea realmente en el largo plazo como el asesor de confianza que tú eres. Y esto, si quieres tener credibilidad, si tienes que tener largo plazo, que en nuestro sector la visión de largo plazo nos cuesta a nosotros los inmobiliarios, pues realmente lo que dice Jay Abraham sobre este concepto. El concepto de realmente, y toda tu comunicación, todo lo que estás haciendo, se tiene que enfocar hacia crear valor para tu cliente, crear lo máximo de valor. Estos martes con François, pues es un poco esto, creando valor para los que nos escuchan y no vender nada. Ahora, si alguien de vosotros quiere vender un piso, quiere comprar o le interesa entrar en una franquicia inmobiliaria, pues espero que piense en mí, piense en Coldwell Banker como referente y con alguien y como yo, como una persona que tiene credibilidad. O sea que aquí estamos haciendo un poco lo que también denominamos el inbound marketing. El inbound marketing es un formato de marketing que no es de vender, es crear valor. Pues la estrategia de la preeminencia es esto. O sea que espero que no ha sido muy confuso. Es una estrategia muy interesante que, repito, es realmente crear valor en el largo plazo y que tu cliente te vea realmente como un asesor de confianza. Y para esto, pues hay que poner en marcha una organización personal, una organización también en tu empresa que esté enfocado hacia crear lo máximo de valor para tus clientes y no enfocarse en la venta, sino enfocarse únicamente en el interés de tu cliente. Y esto puede ir hacia, repito, recomendarle que no compre o que no compre con nosotros. Y esto a mí me ha pasado. O sea, que muchos clientes que al final no compran con nosotros o con un asesor, pues al final se recuerdan del que les ha tratado mejor, del asesor que no ha intentado engañarle, que ha dicho la verdad, que ha sido más transparente y en el largo plazo, pues mantiene relación este cliente, no con el que ha hecho el corto plazo, pero realmente con la persona que le ha demostrado que le aporte más valor, más transparencia, más ética y que le ha aportado más valor y ya está. Pues oye, chicos, yo creo que hoy ya está, ya hemos hablado de la estrategia de la preeminencia. A los que les interesa el concepto, pues Google, Jay Abraham, estrategia de la preeminencia y vamos a aprender más sobre este concepto. Y si también quieren debatir o quieren preguntar, pues encantado de debatir lo que os parece oportuno. Amigo Gerard, Coldwell Banker Andorra, espero todo bien. Pues nada, chicos, un abrazo fuerte. Casiano, desde Coldwell Banker Milano, abrazo mío, o no sé cómo se dice, aunque mi mujer es italiana, el italiano yo me cuesta un poco. Bueno, chicos, ha sido un placer. Pues nada, estrategia de la preeminencia. Si quieren tener éxito en el sector inmobiliario o cualquier otro sector, pues lee Jay Abraham, os va a gustar. Hasta muy pronto y la próxima semana, martes con François número 30.